Bueno, buen día a todos. Mi nombre es Normando Kopp, presidente del primer año de traumatología de la ortopedia, del Centro Médico Docente, del Instituto Mexicano de Seguro Social. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es el modelado y el remodelado óseo y cómo estos temas, nuestros conceptos influyen en lo que es la reparación del hueso. Muy bien. El objetivo es conocer los conceptos básicos que les había mencionado y poder aplicarlos en la reparación del hueso. Aquí voy a iniciar con 3 preguntas que son realmente bastante sencillas y pues creo que todos tenemos nociones y conceptos de lo que es el modelado y la reparación ósea. Factores que estimulan la reabsorción o la formación del hueso. ¿Conocen alguno? De todas maneras, sobre la marcha vamos a ir viendo y al final pues vamos a contestar preguntas que realmente son bastante sencillas. Ejemplo de formación intramembranosa del hueso. ¿Conocen alguna? Pues se supone que la cortical del hueso es por la formación intramembranosa. ¿Seguro? Sí, y que el hueso esponjoso es por la endomedular. ¿No seguro? O al revés. Ejemplo, tenemos una noción. Ejemplo de formación endocondral de tejido óseo. Bueno, continuamos con un caso leve. Solamente es para identificar algunas cosas. Voy a leerlo en voz alta. Pueden seguirme. Paciente femenino de 78 años. Acude urgencias a Centro Médico Docente por la tarde. Referido de la Cruz Verde. Se reporta sin antecedentes de importancia. Al interrogatorio se detecta que la paciente es ama de casa, que trabajó por más de 10 años en una fábrica de productos de limpieza. Fecha de última regla, 50 años. Refiere trastorno metabólico sin especificar, desde la juventud acompañada de suplementos. También sin especificar. Cuenta con diagnóstico de diabetes mellitus y hipertensión de 10 años de evolución, manejada con metoprolol de metformina. Descontrolada, nula actividad física y varios cuadros de fracturas previas. Paciente consume el complejo B, recomendado por familiar. Actualmente la paciente llegó por dificultad de la ambulación, refiere a caerse, salir del baño, tiene miembro pélvico inferior, izquierdo, con rotación interna y ligación, aproximadamente hace 3 horas. Lo importante es identificar los puntos en esto. Aquí dice que el médico de base de trauma y ortopedia se lanzó por las TACs y no se encuentra, y normal no ha regresado de comprar de noche. ¿Qué factores podrían encontrarse relacionados con el padecimiento actual del paciente? Ustedes de estos identificarían en base a lo que vamos a ver, ¿qué factores podrían identificarse con el padecimiento actual del paciente? La entrada de menopausia. Pero cuando refiere trastorno metabólico sin especificar. Sí, por eso podría ser, ¿no? O sea, podría ser, solamente es qué factores de estos podrían influir, ¿no? Dependiendo. Okay. Sí. Por ejemplo, yo tal vez el MBX se lo uso por las tablas y normal puede usar por el 8, pero no. Okay. Eso no tiene nada que ver. Pero por lo demás, sí. Entonces vamos a ir viendo. Bueno, primero, vamos a hacer un pequeño repaso que ya antes habíamos mencionado. El tejido óseo está conformado por células, matriz, etcétera, ¿no? Pero sobre todo células y matriz. Las células principales son las osteoprogenitoras que desembocan en los osteoblastos y posteriormente los osteocitos en el caso de los osteoblastos. Esto va a dar formación a lo que es el tejido óseo, que puede conformarse tejido óseo esponjoso y tejido compacto. Recordemos que previamente, no me acuerdo que ya había hablado un poquito de la matriz. Bueno, y como ya habíamos visto, tiene sus ciertas características, tanto el tejido esponjoso como el tejido compacto. La formación en que se acomodan estos huesos, ¿no? Muy bien, un poquito remarcando el... Muy bien. Bueno, sí, el cartílago, el hueso esponjoso no podemos encontrarlo, el hueso compacto, creo que todos tenemos idea de dónde podemos encontrar el hueso compacto y el hueso trabeculado, el hueso esponjoso, ¿sí? Todos estos van influenciados sobre lo que es la célula progenitora, el osteoblasto, el osteocito y el osteoclasto. Creo que todos tenemos idea de que el osteoclasto trabaja en la absorción y el osteoblasto en la formación. Bueno, el modelado óseo. El modelado óseo es el mecanismo por el cual el tejido óseo se renueva constantemente antes de que cese el crecimiento. Las alteraciones del modelado óseo pueden causar deformidades óseas. A nivel de hueso, es donde ocurre el modelado óseo, en la zona de metáfisis, en el crecimiento óseo, se asocia fenómenos de reabsorción en la superficie externa, deformación en la interna, mientras que en la diáfisis ocurre lo contrario.
¿sí? De lo que es externa e interna. Este proceso permite que los distintos huesos conserven su forma durante el proceso de crecimiento. ¿Qué es todo eso lo que acabo de decir? El modelado óseo es la formación de hueso durante el crecimiento y desarrollo de nuestro organismo, ¿sí? Desde que se empieza a formar el embrión y cómo el hueso se va desarrollando, ahí se empieza a formar el modelado óseo. O sea, el modelado óseo es la formación de hueso desde la formación de lo que es el embrión, ¿sí? Bueno, el modelado óseo es lo que yo les comentaba, está programado genéticamente. O sea, ya tenemos genes que van modificando, van dando lo que es el desarrollo óseo, el modelado óseo, pero también hay factores externos que influyen en el modelado óseo. Me explico, ciertos embriones que tal vez llegan con alguna malformación, pero que, por ejemplo, tienen esa malformación y esa malformación implica que, no sé cómo, vamos a poner un ejemplo, que tal vez no tenga nada que ver. Bueno, tal vez la anencefalia, ¿no? Que es que no es exactamente el contexto, ¿no? Porque el paciente se no forma lo que es el tejido encéfalo, ¿no? Pero por lo mismo no logra formar lo que es la bóveda craneana. Entonces, o sea, factores externos van influyendo en la formación del hueso o el modelado, ¿no? Esto permite que los huesos conserven su forma y tamaño a lo largo del tiempo, de la vida prenatal y la vida postnatal, tanto de los factores genéticos como factores externos. El crecimiento por aposición y el modelaje de las carrículas del hueso son procesos continuos, transformar el tejido óseo esponjoso en otro más sólido. O sea, de un hueso esponjoso vamos transformando en un hueso compacto. Luego se trata del modelado óseo. Existen dos tipos de procesos involucrados en el desarrollo óseo: la osificación intermembranosa y la osificación endocondral, de lo que vamos a ver. La osificación intermembranosa, principalmente la osificación intramembranosa, decía, yo leí una referencia, decía que la osificación intermembranosa, yo tenía entendido que la osificación intramembranosa se ve ciertamente nada más en unos cuantos huesos, y la endocondral es la que podemos ver principalmente, por ejemplo, en la reparación del callo óseo, en la reparación de fracturas. Yo tenía entendido eso, pero después leí en la bibliografía que tanto osificación como intramembranosa como osificación endocondral podemos encontrar en la reparación de las fracturas. O sea, ambas podemos encontrarlas. Ahora bien, ¿cómo diferenciar o en dónde vamos a encontrarlo? La osificación intermembranosa principalmente se da en huesos planos o en huesos donde vamos a formar tejido óseo trabecular para formar médula ósea, ¿sí? Mientras que la osificación endocondral se da más en huesos largos, ¿sí? Para formar el tejido óseo compacto. No, normalmente ahí lo encontramos principalmente. El intermembranoso se da también en la bóveda craneana, por huesos largos. Este proceso de grupos, ¿cómo se da la formación osificación intermembranosa? Viene de procesos de una célula mesenquimal, estimulada por factores, en este caso, pues son el factor de crecimiento de fibroblasto, el receptor de la hormona paratiroidea, la transcripción CBFA, se condensa una área vascularizada del tejido, prolifera en el tejido embrionario y posteriormente se va modificando y se va convirtiendo en un preodoblasto y posteriormente en un osteoblasto maduro. Hasta aquí esta parte quedó clara. Viene de células mesenquimales. Ciertos estímulos actúan sobre ellas y van a empezar a formar esas células mesenquimales, se convierten en protoblastos que posteriormente se van a convertir en osteoblastos y va a empezar la formación o la modelación ósea de tipo intermembranoso. Algunas de esas células que ya se han formado, los osteoblastos, quedan rodeadas por matriz y se denominan osteocitos. Entonces queda claro que un osteoblasto se convierte en un osteocito conforme va madurando. La matriz orgánica que produce los osteoblastos también se forma alrededor de las prolongaciones que las conectan entre sí, y una vez que la matriz se mineraliza, las prolongaciones quedan contenidas en los conductillos. Si esos osteoblastos empiezan a formar matriz que va diversificando y va absorbiendo y empieza a formar una estructura que se condensa en los conductillos. Después sigue ese proceso. La primera masa más pequeña de matriz ósea, ese conductillo recién producida con colágeno tipo 1 y proteínas específicas de hueso, adopta la forma irregular de una diminutestícula que se alarga poco a poco hasta construir una estructura anastomosante más grande que la trabécula. O sea, de osteocito, de osteoblasto, que empieza a calar matriz, tenemos que se convierte en los conductillos. Ese primero empieza a calar más tejido, que de una forma irregular, que se convierte en espícula, y después empieza a unirse a otras para formar lo que es una trabécula.
El crecimiento subsecuente del hueso es el resultado de las extensiones de trabéculos en forma radial. O sea, los trabéculos se van acomodando hasta formar tejido esponjoso. Hasta aquí todo claro, ¿alguna duda? Aquí podríamos ya contestar alguna pregunta, por ejemplo, ¿dónde encontraremos la ossificación intermembranosa? Principalmente en huesos planos, en la forma medula ósea, tejido trabecular. El crecimiento continuo origina la formación de una red de los somates trabéculos caracterizadas por tejido óseo conocido como huesos confusionales, ya lo había adelantado. El tejido óseo recientemente formado se llama tejido óseo esponjoso laminillar, que recién se está formando, donde la disposición del colágeno y de los osteocitos es desordenada. Al contrario del tejido óseo laminillar, donde las fibras son paralelas, ordenadas y con los osteocitos dispuestos alrededor de los vasos sanguíneos. O sea, ese tejido óseo que se forma normalmente empieza como un tejido óseo esponjoso laminillar, no está estructurado, pero conforme avanza, ese ya va formando una estructura ya más ordenada, que es el tejido óseo laminillar. Recordemos, pues empieza a formar también, influye los vasos sanguíneos. Es un ejemplo nada más de osificación intermembranosa a un corte histológico. Bueno, ahora la osificación endocondral. Este se divide en dos procesos. Es un poquito, bueno, ya se me hizo más fácil entender la osificación endocondral que la intermembranosa. Se caracteriza por ser un proceso de osificación que se produce en dos etapas: la condrogénesis y la osteogénesis. Aquí vamos a ver mucho parecido a lo que es el desarrollo del cráneo de la reparación ósea. La condrogénesis y la osteogénesis. Bueno, la condrogénesis. Esas células mesenquimales proliferan y se diferencian en precondroblastos y posteriormente en condroblastos, a diferencia de la intermembranosa, donde vimos que las mesenquimales directamente pasaban a ser células, ¿se acuerdan? Protoblásticas, que después van a convertir en oblastos maduros, ¿no? Aquí vemos que forman lo que es el tejido cartilaginoso, las primeras fases, ¿no? Que es el protoblasto y el condroblasto. Secreta matriz cartilaginosa y van quedando embebidas en su propia matriz formando una laguna. Aquí va formando una laguna, pero ya no de matriz ósea directamente, sino de matriz cartilaginosa. En otras ocasiones habíamos visto pues, que el cartílago también influye en un cierto tipo de colágeno, la diferencia del hueso, etc. Las células en laguna se encuentran en fase de diferenciación terminal en condrocitos, pero continúan proliferando, ya se van a convertir en condrocitos. Finalmente, esos condrocitos se hipertrofian y son eliminados por apoptosis. O sea, los condrocitos hicieron su chamba, que es convertir o transformar o jalar lo que es el cartílago. Posteriormente, estos mueren. Y entra la parte de la osteogénesis. Se produce una invasión vascular del cartílago, porque normalmente el cartílago es un tejido no irrigado, pero en este caso, de formación ósea, sí está irrigado y produce la entrada de osteoblastos progenitores que formarán los centros de osificación. Aquí vemos que los osteoblastos son los que llegan, no los pro-osteoblastos, que previamente ya se habían formado, por ejemplo, en la matriz intermembranosa. ¿De dónde viene? Pues probablemente de la circulación sanguínea, ¿no? Estos osteoblastos progenitores se diferencian de los osteoblastos maduros que secretan la matriz extracelular específica que irá reemplazando la matriz cartilaginosa en tejido óseo. Esa parte se entendió, está fácil, no está sencilla. O sea, el cartílago, mueren los condrocitos, los condroblastos, y posteriormente llegan los osteoblastos para esa matriz cartilaginosa convertir en una matriz ósea. Al final de la formación ósea, los condrocitos solamente permanecerán en la plataforma de crecimiento, donde se producirá el crecimiento longitudinal del hueso. Por eso, principalmente, esta formación endocondral se encuentra en los huesos largos, ¿sí? Porque vieron, se va formando el cartílago, después se va formando la matriz ósea, y es lo que veíamos en la metáfisis, que como esa metáfisis de crecimiento nunca se cierra por completo, nunca se osifica, sino que sí que sigue el desarrollo del hueso, el crecimiento del hueso. Ahí es donde encontramos la formación del hueso endocondral. ¿Alguna duda? También ahí podemos contestar otra pregunta. Todavía no podemos contestar por qué el maestro se fue a TACS, mi hermano no había estado de noche, pero lo demás sí. Aquí tenemos un ejemplo nada más de un corte histológico de lo que es la formación endocondral. El remodelado óseo. Los procesos de formación y remodelación del tejido óseo, ya vimos la remodelación ósea, la formación del hueso. Los procesos de reformación y remodelación del tejido óseo ocurren constantemente durante la vida del individuo. Su intensidad es característica por cada etapa del desarrollo. En la infancia predomina la síntesis de tejido óseo.
sobre la reabsorción y conforme va avanzando en la edad va predominando la reabsorción en lugar de la formación. ¿Qué es el remodelado óseo? Es el ajuste del contorno de un hueso durante su crecimiento, a diferencia del modelaje, que sería la reabsorción del hueso no laminillar y el repuesto del hueso maduro laminillar. Aunque los huesos en crecimiento están cambiando continuamente, su organización mantiene un modo aproximado desde la misma forma externa, desde el inicio del desarrollo fetal hasta la vida adulta, lo que yo les había dicho. Esa modelación, a pesar de que el proceso de remodelación es un proceso constante de cambio, casi siempre la modelación ósea permite que el hueso ya tenga cierta estructura, que se permanezca, debido a los factores externos y la genética. La forma del hueso se mantiene gracias a una continua remodelación de superficie. O sea, el hueso ya está modelado, ya está formado. Ahora, ese proceso de remodelación, cómo el hueso va cambiando hasta cierto punto su estructura. O sea, nunca, la remodelación no se refiere a que un hueso trabeculado se convierte en un hueso plano o que una tibia se convierte en un esternón, no, sino como el esternón va a ser modificaciones o las costillas o la tibia. Pues eso se puede aplicar tal vez en deportistas, ¿no? Tal vez algunos deportistas con cierta hipertrofia muscular, pues algunos huesos no están insertados en los músculos, van a tener ciertas modificaciones, ¿no? O personas que sufren algún tipo de parálisis, etcétera, que pueden ir modificando lo que es la remodelación ósea. Eso significa depósito de hueso en sitio del periósteo y absorción en otros puntos. Las metáfisis son las regiones ensanchadas cercanas a los extremos del hueso largo, en que el diámetro de la diáfisis aumenta e iguala al de la epífisis. La metáfisis de un hueso en crecimiento conserva la misma formación debido a la actividad del hueso del osteoclasto que absorbe el hueso en la periferia ensanchada de la metáfisis. El remodelado óseo es el resultado de dos actividades principalmente, que es la formación y la otra es la absorción, aunque normalmente te habla de 4 etapas, pero te vamos a ver más adelante. La cantidad de masa ósea depende del balance entre estas actividades, es decir, el ritmo de recambio óseo que existe entre ellas. O sea, la masa ósea es la suma o la diferencia, entre lo que es la absorción y la formación de un hueso. Si tenemos un exceso de formación, pues va a haber un desbalance positivo. Si tenemos un exceso de reabsorción y no se compensa con la formación, pues va a haber un desbalance, ¿no? Es como ver en enfermedades como osteoporosis. Bueno, aquí nada más un corto de lo que es. El osteoclasto es la célula que actúa principalmente en la resorción ósea. Son células grandes multinucleadas de origen hematopoyético derivadas de la unidad del granulocito macrófago. ¿Sí? Como sabemos, el granulocito macrófago son los que se cargan a nivel de, un ejemplo en otro lado, los que se cargan de consumir, por ejemplo, células que son externas, bacterias, microorganismos fuera de. Y el osteoclasto es una célula formadora. O sea, se carga de la formación ósea. Células derivadas del mesénquima, localizadas en la médula ósea, sintetizan matriz ósea. Aquí son las cosas que les había comentado, vamos a desglosarlas un poquito. Primero empieza la activación, que son las interleucinas, etcétera, factores que vienen o estimulan lo que es este proceso de remodelación ósea. Pueden ser también hormonas, ciertos factores externos, etcétera. Bueno, después viene el proceso de resorción, donde actúa célula el osteoclasto, que dura de 1 a 3 semanas, donde empieza a formar la laguna de Hauschildt, donde se empieza a consumir o empieza a filtrarse o empieza a desaparecer, a reabsorberse el hueso. Bueno, después viene el periodo de reposo, es un periodo de latencia de unas 2 semanas, y ya después, posteriormente, viene la formación del hueso. Es el lugar donde se había reabsorbido el hueso, y ya la matriz o el calcio que se hubiese utilizado allá, se utilizó para lo que ustedes quieran que se haya utilizado. Después de ese proceso de reposo, queda ese proceso, ese vacío de la absorción. Ya posteriormente, de 1 a 2 semanas, empieza la formación de hueso en ese mismo lugar donde se había reabsorbido, ¿sí? En base a los factores o estímulos que se necesiten. Llegan los osteoblastos y empiezan a formar matriz ósea, ¿sí? Y listo. Empieza a formarse y queda. Es un proceso que dura alrededor de 4, más o menos, meses. Ya después, ya que la formación tiene el periodo de los osteoblastos, viene la formación de la mineralización. Recordemos simplemente el osteoblasto empieza a formar hueso y empieza a jalar matriz ósea. Factores que influyen en el remodelado óseo. Marcadores de formación. En el suelo, o sea, de formación de hueso. En el suelo podemos encontrar la fosfatasa alcalina, la osteocalcina,
propéptidos de colágeno tipo 1, propéptidos de colágeno ya sea carboxi terminal o amino terminal, marcadores de resorción en orina, podemos encontrar la hidroxiprolina, las tridorinas totales, etc. En el suero podemos encontrar enlaces unidos a péptidos de colágeno tipo 1 y fosfatasa ácida residente a es lo que yo decía, son factores que influyen en lo que es el remodelado óseo. Aquí vamos a consultar las preguntas que hemos hecho. Aquí es un poquito nada más contenido de lo que consiste en la fase inicial que se ha comentado, en la interacción entre los precursores osteoblastos y osteoclastos. Diferenciación celular hasta su forma madura. Aquí es donde actúan los factores. La de los osteoclastos viene precedida por la migración y la fusión para la formación de los osteoclastos maduros multinucleados, unión de los osteoblastos a la superficie madura, cero de revestimiento, en la fase inicial de la activación. Fase de resolución, aquí es donde actúan los osteoclastos. Vamos a entenderlo fácil. Fase de inicial o de activación. Factores. Fase de resolución, osteoclastos. Esa fase de osteoclastos inicia el proceso secretando iones de hidrógeno y enzimas lisosomales, en especial la catopsina K, que a pH ácido es capaz de degradar los componentes de la matriz ósea. Esto produce cavidades irregulares en el hueso trabecular, llamadas lagunas de Hodgkin o de resorción. Bien, la fase intermedia, donde no hay un proceso de reabsorción y tampoco hay un proceso de formación. Al terminar los osteoclastos, su actividad resortiva desaparecen de la zona mediante apoptosis. La laguna queda libre y es colonizada por macrófagos que acaban de degradar el colágeno, depositan proteoglicados para formar líneas de cemento y libera factores de crecimiento. Finalmente, estas lagunas son ocupadas por los preosteoblastos. Y ya viene la fase de formación del hueso. Fase de formación. Es llevada a cabo por los osteoblastos que se encargan de sintetizar el componente orgánico de la matriz ósea y controlar el depósito de minerales de la matriz ósea. Solo es un ejemplo igual del proceso, para hacerlo más sencillo. Bueno, la regulación del modelado óseo, y estos son también factores que influyen en lo que es el modelado. Hay sistémicos y locales, como podemos ver, la formación del hueso. Estos factores son los que influyen en lo que es la formación del hueso. Y en la reabsorción del hueso, estos factores son los que producen la reabsorción del hueso. Aquí podemos encontrar, podría tener la respuesta de la pregunta que tenemos. ¿Qué factores van influyendo en la reabsorción y qué otros en la formación del hueso? Pues es una imagen bastante completa, ¿no? Ahí está prácticamente. Obviamente hay muchos más factores, pero pues es sencilla. Estos ayudan a la reabsorción del hueso, o sea, a quitar hueso y esto se empieza a formar hueso. Aquí es curioso, por ejemplo, niveles bajos de calcio para PTH producen reabsorción de hueso, mientras que la hormona paratormona a fases intermitentes produce la formación de hueso. ¿Alguna duda hasta acá? Básicamente, pues meternos en esos factores, simplemente repasarlos, ver cuáles influyen en cada quien. La regulación del modelado, estos vimos cómo van actuando en la reabsorción y formación del hueso. Bueno, ahora vamos a aplicar un poco a lo que es todos estos conceptos a la reparación del hueso. Aquí, entonces, ya que tenemos en cuenta lo que es el modelado y lo que es el remodelado óseo, podemos aplicar la reparación con la consolidación del hueso. Como tenemos, pues el hueso se compone, el hueso compacto y el hueso esponjoso. Existe una reparación, una consolidación directa o indirecta. La indirecta o la primaria, que viene de una remodelación quirúrgica. Nosotros intervenimos para que el hueso pueda repararse por su cuenta. Ahora, una indirecta o una secundaria son por medio de métodos conservadores o cuando no se trata de una fractura y solamente el mismo tejido óseo va actuando para modelar y remodelar el hueso que no existe en ese momento o que sufre un cambio por el mecanismo del trauma. Entonces vamos a ver, la directa primaria, pues es meternos más a un poquito más al proceso de cómo nosotros los médicos, los ortopedistas, vamos a influir en esa formación, la placa que utilicemos, el método que se utilice, etcétera, ¿no? Existen varias prótesis, etcétera. Ahora lo que nos interesa a nosotros es la indirecta, el proceso natural de la consolidación ósea y cómo la modelado y la reparación y el modelado óseo influyen. Bueno, miren, es importante que sepan que no nada más la directa es por manejo quirúrgico. Hay remodelación, hay consolidación indirecta,
en procedimiento quirúrgico. De hecho, la mayoría son así. ¿Vale? Ahorita les explico al final un poquito más, pero sigue si quieres. Bueno, el hematoma, primero, por partes, empieza la fractura ósea. En la semana 1 empieza la condrogénesis, como ya hemos visto en el hueso endocondral, ¿sí? Empieza a formarse el cartílago. Después de la semana 2, ese cartílago empieza a calcificarse y empieza a formar una fase de transición entre lo que ya no es un callo cartilaginoso, sino es un callo óseo, para posteriormente formar el hueso. A partir de la semana 4 o 5, el callo óseo es compuesto por cartílago calcificado. Y en la semana 7 y 8, el cartílago calcificado de formación del nuevo tejido óseo. Aquí veíamos cómo tenemos la fractura y todos los factores van llegando del hematoma de la sangre. Por eso es importante tener una buena circulación para que el hueso se repare de manera natural. Entonces, aquí hay la formación de un callo, ¿vale? Es lo que tiene que quedar claro. Hay etapas de ese callo. Formación de hematoma, cartilaginoso, óseo y remodelación de hueso. Eso es importante porque a partir de ahí es que se hace una conexión de los vasos de un lado hacia el otro de la fractura. Desde el hematoma llegan osteoblastos, llegan todas las células, osteoclastos también para reabsorber los pedazos de hueso que quedan avascularizados. Esos, si no se reabsorben por los osteoclastos, generan problemas, ¿sale? Se queda ahí un tejido desvitalizado. Entonces, tanto los osteoclastos como los osteoblastos están trabajando, limpiando primero el foco y después de que queda todo lo vitalizado, los osteoblastos se pueden producir ya a partir de esa conexión que hay de un hueso a otro con el callo, que primero es cartilaginoso y después se vuelve ya mineralizado y se conecta de un lado a otro. Ese hueso es irregular al principio a nivel histológico, no es laminillar, sino que es irregular, ¿sale? Y empieza a haber conexiones de un lado a otro. La función del callo es estabilizar para que ya si no hay movimiento de un lado y el otro fragmento, entonces empiece a haber ya conexión vascular de un lado a otro. ¿Qué pasa si hay conexión vascular pero no hay estabilidad? Se vuelve a mover y se rompe ese vaso, ¿sale? Entonces no hay esa conexión de un lado a otro. Entonces la función del callo es estabilizar para que haya conexión vascular y que a través de los vasos se empiece a ver ya un contacto entre un lado y el otro, ¿sale? Ese callo no existe pues en el primario. Bueno, ¿sale? Un poquito más, el hematoma con necrosis de sus extremos, la granulación o precipitación de la red femina para formar el callo, que va a inmovilizar. El callo maduro, con intensa actividad mitótica y metabólica, el callo maduro que empieza a osificarse, y la fase de remodelación que ya vimos. Es importante porque si un hueso, en este caso, no se estabiliza, como ha dicho el doctor, con el callo cartilaginoso de forma adecuada, después eso va a influir en la fase de remodelación, porque va a ser un hueso que no va a quedar como originalmente estaba, por factores externos que van jalando, por ejemplo, ¿no? Ya. Okay. Hay un tema de puro eso, o sea, del manejo de la consolidación ósea. Es un poquito más profundo, es importante que conozcan todo esto primero para que se entienda eso más fácil. Sería mucho más complejo hablar de los conos que se forman para el contacto cuando hay un manejo quirúrgico o cuando no, y por qué a veces no es necesario hacer una estabilización absoluta o relativa. Eso, o sea, dependerá pues el manejo que ustedes quieran dar, pero no siempre es necesario dejar al 100% un trazo, por ejemplo, ¿sale? Ya lo veremos en su momento, porque si no entendemos esto primero, pues cómo vamos a entender nuestra intervención como ortopedistas en esos casos, ¿vale? ¿Tienen dudas de esto, de remodelación? Bueno, y bueno, entonces todas las preguntas sí van. ¿Y qué le pasó a la señora del caso? Normando. Llegó el maestro de la práctica, no había sábanas.